27 de abril de 2012. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Us hem convocat avui aquí per anunciar-vos oficialment que Pep Guardiola no continuará como entrenador la próxima temporada. Pep Guardiola se despide por sorpresa del Fútbol Club Barcelona. El entrenador más laureado del mundo lo deja. 4 anys és una eternitat per ser entrenador del Barcelona. És una eternitat. Guardiola se siente cansado, vacío de tanto desgaste. L'error és molt simple, són 4 anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat. M'he buidat i necessito omplir-me. Aquesta és la raó fonamental per la qual vaig comunicar al mes de... Ante él hay cámaras de medio mundo. Es un acontecimiento único en el deporte que un entrenador en lo más alto se tome un año sabático. Los jugadores están presentes y a ellos se dirige Guardiola. Perquè crec que haguéssim pres mal. Igual no l'haguéssim pres mal, però tinc aquesta percepció que haguéssim pres mal, tant els meus jugadors com jo. I l'estima que tinc amb ells és massa potent, massa gran, massa forta. Hem viscut masses coses junts com per ara... Crec que haguéssim pres mal. Creo que de seguir nos habríamos hecho daño, dice Guardiola a los futbolistas. De seguir así, nos haremos daño. O nos haríamos daño. Se puede traducir de las dos maneras. El mensaje retumba años después. Crec que haguéssim pres mal. ¿Por qué se iban a hacer daño? ¿Qué estaba pasando en el Barcelona? ¿Qué había además de los títulos? Una década después del vaticinio de Guardiola, se hicieron daño. El club ha tenido que dejar marchar a su estrella, Lionel Messi, y afronta una dramática situación económica. Se trata de un caso único en el fútbol. En pocos años, el club llegó a la cúspide y parecía destinado a convertirse en el nuevo patrón oro del deporte mundial. Con el modelo societario más exitoso, el mejor jugador de la historia, el técnico más influyente, la imagen internacional más seductora y los ingresos más altos. Todo se desmoronó como un castillo de naipes, poniendo en riesgo su futuro. La razón es que la historia reciente del Barcelona es, en primer plano, la de una sucesión de futbolistas irrepetibles. Pero detrás de este ascenso y esta caída imparable, hay otra historia igual de apasionante. Es la aventura de un grupo de jóvenes ejecutivos que hace 20 años llegaron al club en medio de una fiesta. Querían cambiar al Barça para siempre y lo consiguieron. Hemos entrevistado a muchos de ellos para conocer cómo construyeron el mejor club del mundo y cómo, entre luchas de poder, errores y presiones, lo vieron caer en desgracia y en ese camino destruyeron también su amistad. Ahí estaba Sandro Rosell, primero la mano derecha de Laporta y después su rival y sucesor al frente del club. Y si una cosa tiene Joan Laporta impecable es su capacidad de convencer a las personas. Y Josep María Bartomeu, otro de los miembros de aquella candidatura que rara vez concede entrevistas. Todos éramos amigos y nos conocíamos hacía muchísimos años. Ferran Soriano es hoy director general del Manchester City, una de las personas que más manda en el fútbol mundial. Entró en la directiva del Barcelona con este grupo. Él es una pieza fundamental de esta historia. Todo era un poco tonto, un grupo de la junta directiva que parecía que querían irse, bastante pequeño todo. La de estos amigos es la historia reciente del Barcelona, el espejo de una generación. Gent Blaugrana. Capítulo 1. Los chicos del PowerPoint. Primavera de 2003. El Barcelona acaba una de sus peores temporadas en la historia. Pañuelos en toda la grada. Gaspar que no se retira. Gaspar quiere seguir aguantando. El club está en plena depresión. El clamor es absolutamente increíble. Gaspar es un hombre al borde del derrumbe.
3 años antes, Florentino Pérez le ha robado a su capitán, Luis Figo. Es como empezar de nuevo. Aprendes a enamorarte y a conocer los valores del proyecto. El equipo no se ha recuperado del trauma. Clasificarse para la Liga de Campeones es entonces una gesta. Mientras, el Madrid se pasea por Europa con un equipo de galácticos. El peor escenario imaginable para un culé. La última temporada, la de 2003, el club ha cambiado 3 veces de entrenador y no ha ganado nada. Joan Gaspar, un presidente histriónico, sabe de sobra que el Barcelona es algo especial. No se asemeja en absoluto a una empresa del IBEX, ¿no? En fútbol sube o baja la acción si la pelota entra o no entra. Y la pelota normalmente no está en manos del gestor, está en manos de los futbolistas. Si aquella pelota que el palo no entra, pues la crítica hubiera sido pues, más de lo mismo. En las empresas no hay palos, no hay palos. Hay buena gestión, mala gestión, pero no hay palos. En el fútbol hay palos. Hay palos, hay suerte. Superado, Gaspar tira la toalla y se retira convocando elecciones. El principal favorito para ganar es Lluís Bassat, un reputado publicista, un representante selecto de la burguesía catalana. Tiene el pelo cano, una exitosa carrera empresarial y los socios ya le conocen. 3 años antes ya se presentó contra Joan Gaspar. Esta vez no se le puede escapar la victoria. Desde fuera, cuesta imaginar lo que supone en Cataluña ser presidente de un club como el Barça. Grandes presidentes, con Luis Núñez, era un hombre 10 como empresario. Tenía media Barcelona y como inmobiliario Núñez de Navarro. Y sin embargo, nadie sabía quién era el señor Núñez. Nadie. Bastó que se presentase a las elecciones del Barça, ya no que las ganase, que se presentase, la gente supo que había un señor que se llamaba Núñez, que era el dueño de Núñez de Navarro. Núñez fue presidente durante más de 20 años y Gaspar fue su mano derecha y sucesor. Con la retirada de este se acaba uno de los periodos más largos del barcelonismo. Bassat era alguien muy conocido en Barcelona, organizó las ceremonias de los Juegos Olímpicos y era muy habitual verlo en los medios. En principio el que tenía que ser presidente era Bassat, pero montaban una fundación que iba a ser la propietaria del club, con Pep Guardiola como director deportivo y Lillo como entrenador. Bassat plantea su campaña como un paseo militar donde ir sumando a todos los sectores del club y al establishment catalán. Entre ellos, llama a un joven recién llegado de Brasil. Se llama Sandro Rosell. Ha sido directivo de Nike en Latinoamérica y tiene pedigrí barcelonista. Su padre fue directivo del club. Bassat crea un grupo para liderar el Barça. Me reúno con Bassat, me reúno con gente de su candidatura. Empezamos a hablar y entonces me proponen trabajar con ellos y ser parte de la ejecutiva del club. Entonces yo les digo que no, que a mí la ilusión no es trabajar por dinero en el club, que yo no quiero trabajar por dinero en el club, yo lo que quiero es ser directivo con ellos. Bueno, entonces estamos hablando, estamos haciendo planes de cómo dirigir, cómo gestionar el club y de repente alguien de un periódico de la ciudad pues sabe de mí y sale una notita muy pequeña, porque nadie me conocía, en un periódico, concretamente en el Mundo Deportivo, sale una nota diciendo que un exdirectivo de Nike se incorpora al grupo de Bassat. Frente al publicista se presenta Joan Laporta, Jan para los amigos. Es un abogado de 41 años que ha liderado el Elefant Blau, el elefante azul, el grupo más férreo de la oposición contra Núñez y Gaspar. Laporta no es Bassat, pero tampoco es un don nadie. Tiene un despacho de abogados y es yerno de Alejandro Echevarría, un importante empresario fundador de la COE. Echevarría ha sido presidente de FECSA, Nissan Motor Ibérica o Mutua Universal. Laporta es un tipo lanzado. Cuando lee la noticia de la incorporación de Rosell al equipo de Bassat, pide a un amigo común que le llame. Quiere convencerlo de que abandone la candidatura. Y me dice, oye Sandro, que hemos leído esta notita en el Mundo Deportivo y me gustaría que hablaras con Jan, que hemos estado comentando el tema, porque creo que sería más interesante que te unieras a nuestra candidatura. El flechazo es instantáneo. Yo voy a unirme a Joan Laporta para hacer una candidatura pues, de gente joven que evidentemente ahora no ganaremos, pero que así nos preparamos para el futuro del club. Que nadie daba ni un duro por nosotros y todo el mundo pensaba que
sin ningún lugar a dudas, ellos iban a ganar las elecciones. Las dos personas más importantes de la historia reciente del Barcelona sellan su destino en esa cena. Sandro aporta mucho a Jan. Bueno, básicamente nos juntamos Joan Laporta y yo, pero la idea fue, bueno, tú llevas la parte presidencialista, pero toda la parte deportiva me encargo yo, porque yo es lo que yo sabía hacer, ¿no? Llevaba muchísimos años contratando jugadores en el mundo del fútbol para Nike, porque al final Nike lo que quería era contratar los mejores jugadores para que llevaran sus botas y su equipación, que es a lo que yo me dediqué muchísimos años. Y entonces este sector lo conocíamos el mundo de los agentes de fútbol, conocíamos a los futbolistas, teníamos scouters en todo el mundo. Y entonces así quedamos. Tú te ocupas de lo que es la parte presidencial y yo me ocupo de la parte deportiva. Después ya buscaremos también a alguien que se ocupe de la parte empresarial. Para esa parte empresarial aparece la tercera pata del proyecto. Lo recuerda Alfons Godall, amigo de Laporta desde la infancia. Marc Ingla me dijo, mira, tengo un amigo que si viene ganaremos las elecciones sin ninguna duda, porque es un Panzer, le llamamos el Panzer. Digo, sí, ¿y quién es el Panzer? Dice, el Panzer es Ferran Soriano. Y desde luego, el Panzer fue el Panzer. Ferran Soriano es hoy el CEO de City Football Group, que controla 12 clubes de fútbol profesionales en todo el mundo. Entre ellos, el Manchester City, uno de los más ricos. Allí ha replicado el modelo de aquel Barcelona. Su perfil es diferente al resto. Cuando se suma a la lista de Laporta, su familia regenta una pollería en el Pobla Nou y su madre es peluquera. Desde ese origen humilde se labra una carrera excelente. Estudia en ESADE, Lovaina y Nueva York. Cuando se suma al Barcelona, acaba de vender por un dineral la consultora de tecnología que había fundado años antes. Laporta, Rossell y Soriano forman una especie de triunvirato. Uno aporta el carisma, otro el conocimiento del mundo del fútbol y el tercero sabe de gestionar una empresa. En la campaña, Soriano asume el mando. Accedió a concedernos esta entrevista después de muchos meses de insistencia. Su actual responsabilidad hace que acceda a dar muy pocas. Recuerdo que lo primero que hice fue llamar a una consultora política en Washington que conozco para preguntarle cómo se hace una candidatura para ganar algo. Y esta persona me dio las ideas básicas de cómo se organiza una campaña, cuáles son los perfiles que se necesitan, desde el director de campaña, al director de comunicación, al pollster, como ellos dicen, el que hace las encuestas, etc. Y de forma natural pues me puse a organizar esto y casi de forma natural, de nuevo, sin que nadie lo decidiera mucho, pues me quedé con el rol de el director de campaña. Y esto es lo que hice durante aquellos meses. A partir del momento, a nivel logístico hablo, en que se incorpora Ferran Soriano a la candidatura, pues todo avanza muy rápido. La organización fue impresionante. Con Soriano todo eran organigramas, todo eran calendarios, todo eran datos, todo eran PowerPoints. ¿Recordáis los PowerPoints? Y al final acabamos con una campaña y acabamos también con un plan estratégico expresado en un PowerPoint, que ahora es muy normal, pero en aquella época parecía una cosa extraordinaria, que fue lo que nos permitió salir a explicar una historia que estaba bien pensada y estaba bien estructurada y analizada sobre qué íbamos a hacer, cuál era nuestra propuesta para devolver al Barça al lugar que se merecía tanto deportivamente como institucional y económicamente. Los PowerPoints. Fue tal su protagonismo que este programa informático terminó dando nombre a aquel grupo de jóvenes entusiastas, los chicos del PowerPoint. El responsable de esta etiqueta es el periodista Jordi Basté, líder de la radio catalana, y que en 2003 conduce el programa deportivo nocturno de más audiencia. Era de las primeras veces que escuchábamos hablar de PowerPoint y era como una zona donde aparecía una gente joven descarada, pero a la vez vista por el panorama azulgrana previo como muy pija. Utilizaban unos artilugios que no formaban parte de la convencionalidad de la historia del Barça. La historia del Barça era muy rupestre, era como muy antigua, era como decimonónica, era Núñez, era Gaspar, pero una gente muy joven, descaradamente joven, asquerosamente joven. Y como si fueran jugadores de baloncesto, clavaron los codos y dijeron, bueno, esta pelota me la voy a llevar yo. Y ahí aparecieron nombres que en la fotografía, como si fueran los intocables de Elliot Ness, era una fotografía muy potente, que era Laporta,
Sandro, Ferran Soriano, Marc Ingla. Esto en el interior, pero es que en el exterior estaban Quique Begiristain y estaba Johan Cruyff. Unos años antes, Florentino Pérez ha llegado a la presidencia del Madrid gracias a un fichaje bomba, el de Luis Figo. Laporta anuncia en campaña su propia estrella. Tinc el plaer d'anunciar-vos que el Manchester United ha decidit anunciar l'acord entre el Manchester United i la candidatura que tinc l'honor d'encapçalar per al traspàs del jugador David Beckham al Futbol Club Barcelona. Lo que pasa que es verdad que en ese momento aparece un amigo o un conocido de Jean, que es un agente que se llama Pini Sahabi, que nos propone el tema este. Personalmente yo, desde un punto de vista deportivo, no lo veía óptimo, sinceramente, pero sí desde un punto de vista de marketing. Después Beckham decidió, porque ya se sabe que los jugadores al final van donde ellos deciden y donde quieren, pues decidió irse al Real Madrid. Pero que nosotros teníamos un acuerdo con el United, fue verdad absoluta y firmado en un contrato entre ambas partes. Beckham acaba jugando en el Madrid. Da igual. Su anuncio y la presencia de Rosell dan a entender que los chicos del PowerPoint saben de fútbol y que van en serio. Solo unos meses antes eran unos desconocidos, pero en campaña han ido arrinconando a Bassat, que comete errores en los que demuestra no ser hombre de fútbol. Mira, la verdad yo incluso me acuerdo cuando una encuesta nos daba el 1,5%, que era nada. Pero en realidad nosotros teníamos entusiasmo infinito y estábamos convencidos de que lo podíamos hacer bien. Las campañas se ganan o se pierden con mensajes muy sencillos. Había un mensaje muy sencillo, la gente quería un cambio. Llegó un momento, no recuerdo cuántas semanas eran antes de las elecciones, donde se veía que la velocidad de cambio era tan grande que íbamos a superar a Bassat. Y entonces nos empezamos a creer que íbamos a ganar. Llegamos al día de las elecciones, yo creo, convencidos de que ganábamos. Contra todo pronóstico, Laporta i sus intocables acaben de ganar les eleccions. Moltes gràcies a tots. Gràcies als que ens han votat i als que ho han fet també per un altre candidat, moltes gràcies. Tots junts em sembla que puc dir que hem protagonitzat una gran jornada cívica. Us he de dir que el Barça ha votat pel canvi. Laporta comparece en una enorme mesa alargada frente a un montón de cámaras. Él está sentado en el centro. A su derecha está Rosell y a su izquierda Ferran Soriano. En una esquina de la mesa está Josep María Bartomeu, que también acabará presidiendo el club. Toni Freixa, Marc Ingla, todos los que han marcado el Barcelona los últimos 20 años están ahí. Todos recuerdan ese caluroso domingo de 2003. Tornarà a posar el Barça a primera línia mundial i, a més, també farà que el Barça continuï sent un instrument per projectar-nos com a catalans al món i per projectar la imatge de Catalunya al món. Visca tots els que veu fet possible això. Visca el Barça, companys! La noche electoral, cuando todos celebran la victoria, una colaboradora del grupo se pregunta en un corrillo, a ver cuánto dura este buen rollo. Los chicos del PowerPoint toman el Barça. Lo que se encuentran es un club anticuado y en peor estado económico del que esperaban. Ferran Soriano es nombrado vicepresidente económico. Asume el complicado reto de sacar al club de la crisis. Entonces, la Junta Directiva tenía que avalar el 15% del presupuesto del club. En aquel momento eran unos 25 millones de euros, que eran entre 2 y 3 millones para cada persona que estaba en la Junta Directiva. Y eso era real. Todos, yo también, habíamos puesto nuestro patrimonio personal y habíamos firmado un aval que nos hacía responsables. En un club que estaba perdiendo dinero de forma espectacular. Si no recuerdo mal, ingresábamos 120 millones y perdimos 70. Para mí, personalmente, que soy un profesional de la gestión de empresas, el reto era muy interesante, porque una de las cosas que hicimos bien durante la campaña es estudiar la industria. Estudiar la industria del fútbol, yo creo como poca gente lo había hecho antes. Y estaba muy claro que el Barça tenía una oportunidad, porque era un activo muy bueno, muy mal comercializado.
Y en aquella época nos fijábamos en el Manchester United. Cuando el Barça ingresaba 120 millones, el Manchester United ingresaba 240, justo el doble. Entonces la pregunta era obvia, ¿por qué estos pueden ingresar 240 y nosotros no? Vamos a ver lo que hace y vamos a copiar lo que podamos copiar y lo haremos mejor. Es decir, el reto era fabuloso, interesante, pero además urgente porque teníamos nuestro dinero en riesgo. Rosell toma el mando deportivo, pero pronto las costuras empiezan a crujir. Laporta y Rosell solo se han conocido meses antes y alrededor del club hay muchos intereses. La constelación que orbita alrededor del Barcelona tiene nombre propio: el entorno. Fue muy difícil porque del éxito se muere, ¿no? Y entonces es verdad que nadie se esperaba que íbamos a ganar, porque te digo que esta candidatura se montó, hombre, al final sí, siempre tienes la ilusión de que puedes ganar y pasó, pero pensando que esto sería una candidatura de medio plazo, y duró 6 meses, que fue el tiempo de que mucha gente pues interactuó, quiso sacar beneficios y réditos personales y que empezaron a pensar más en ellos que en el club. Pero estas cosas sí suceden, sucedió con nuestra candidatura y ahí fue cuando se rompió la magia. Rosell pone el ojo en el mercado que mejor conoce: Brasil. Pero que en ese momento yo me apoyaba muchísimo en una persona que yo creía que entendía muchísimo de fútbol y que era muy amigo mío y que nos ayudó de forma gratuita a generar y a crear el equipo que se hizo en ese momento, que fue Luis Felipe Scolari, Filipao para los brasileños. Tenía yo mucha amistad con él por relaciones históricas y como yo lo conocía mucho y sabía que él sabía mucho de fútbol, pues yo me apoyé mucho en él para tomar las decisiones que teníamos que tomar en ese momento, que eran de vida o muerte, porque si hubiéramos fallado las decisiones después de 2 años de perder con una situación económica mala, pues entonces ya hubiera sido un drama, ¿no? Y no podíamos fallar. Y entonces yo no quería tomar las decisiones solo y pensé, bueno, pues voy a apoyarme en alguien que creo yo que sabe mucho, que era Luis Felipe Scolari. Entonces tomamos las decisiones en ese momento pues de cambiar la base del equipo, que era una base de holandeses, por una base básicamente de brasileños. Y así lo hicimos. Y obviamente, por lo que fuere, a Johan Cruyff estas decisiones no le gustaron nada. Johan Cruyff es el entorno con mayúsculas. El holandés cambió al Barcelona. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Primero como jugador, en los 70, y una década después como entrenador. Revolucionó el juego y le quitó al Barcelona la melancolía de perder títulos de forma trágica. Además, es amigo de Laporta desde que éste lideraba la oposición a Núñez. Mientras Rosell ficha brasileños sin hacer caso a Cruyff, Laporta tiene al holandés como confidente. La influencia de Cruyff se nota en el equipo. El entrenador es uno de sus pupilos, Frank Rijkaard, y desde sus columnas de opinión en la prensa marca el rumbo al equipo. Bueno, Cruyff tenía muchísima influencia sobre Jan. Es más, recuerdo una página que me parece que comparaba el juego de los brasileños que habíamos fichado en el club en ese momento con un circo, ¿no? Como si fueran payasos, ¿no? Toni Freixa, que años más tarde será portavoz de la Junta y candidato a la presidencia, entra a colaborar con la Junta en sus inicios. Decían que desde muy pronto, pues Laporta quería que Johan Cruyff tuviera intervención en el proyecto deportivo, Sandro no lo quería para nada, Laporta le recomendaba a Sandro que contara con Johan, Sandro no quería, y enseguida Sandro se vio desplazado y empezó a quejarse internamente de que estaba desplazado. Él había sido el responsable de que el primer equipo que se montó con Ricardo Quaresma, con Rafa Márquez, las recomendaciones escolares, la llegada de Deco, Edmilson, Silviño. Albert Perrin es directivo en esa junta. En una historia coral, llena de sobreentendidos y algunos silencios, da gusto encontrar a alguien que habla claro. Ya tengo una edad que no me escondo. Perrin es un absoluto laportista. Hay un momento que el señor Sandro Rosell le dice al presidente: mira, Ferran Soriano que lleva el tema de números, yo llevaré el tema deportivo y tú llevas todo el tema institucional. Y él dice: ¿qué dices? Sí, tú nada más preocúpate de ir a las comidas, a las ruedas de prensa y el club lo llevaremos entre Ferran Soriano y yo. Aquí empieza el primer enfrentamiento que llega a la ruptura. Rosell y Cruyff son aceite y agua. Ha habido reuniones posteriores
de Sandro Rosell y Johan Cruyff, y Sandro le decía, no, es que vengo a hablar de fútbol. Y Cruyff le decía, pero ¿tú qué vas a hablar de fútbol conmigo? Si tú eres muy burro, si tú no tienes ni puta idea de fútbol, tú no puedes hablar de fútbol conmigo. A ver, la idea de fútbol del señor Sandro Rosell, claro, yo no soy muy objetivo hablando del señor Sandro Rosell. Me es muy difícil, ¿no? Pero la idea del fútbol no tiene nada que ver con lo que Johan puedas hablar de fútbol. Son antagonismos completamente. Santi Jiménez es corresponsal del AS en Barcelona y uno de los observadores más afilados del club. Luego hay la famosa crisis de la AAA, lo de Albelda, Ayala y Aimar, que es lo que quería Cruyff para que llegara al Barça. Y Sandro se niega y dice que esto es Ronaldinho, Ronaldinho y Ronaldinho. Seguramente es fútbol ficción, pero Sandro tenía razón. Al final, la primera estrella no es un fichaje de Cruyff. Con el otro gran nombre del día no hay ningún problema. Ronaldinho ya está viviendo la jornada de su presentación como nuevo jugador del Barça. A las 8 menos cuarto, efectivamente, el brasileño será presentado oficialmente como la gran estrella culé para las próximas 5 temporadas. Va a lucir el número 10, primer entrenamiento a las órdenes de Frank Rijkaard. Felicidades, bienvenido. Benvingut. Gracias. Ja el tenim aquí, Ronaldinho, benvingut. No tan solo no traen a Beckham, sino que nos traen un futbolista que llenó medio estadio del Barça y que ni Dios conocía que era Ronaldinho, porque claro, aquí ahora todo el mundo sabe mucho de fútbol, pero Ronaldinho no lo conocía nadie. Yo recuerdo que lo primero que vi cuando apareció Ronaldinho, y se lo he dicho a ella, a él no, es que me recordó mucho a Maruja Torres en hombre. Dije, coño, se ha fichado Maruja Torres el Barça, porque físicamente son muy parecidos. Y dije, ¿y este tío que viene de París, brasileño, bueno, alguna cosa hará? Ronaldinho le devuelve la sonrisa al Barça, que es una cursilada y es un tópico como una casa de payés, pero es verdad, es verdad. Pero mientras Ronaldinho maravilla con su juego, la relación dentro del club se va deteriorando y la directiva se divide en camarillas. Ya no son aquel grupo de amigos que nos habían vendido. Esto es una carrera en la cual se van conociendo a medida que andan. Es como si un hombre o una mujer, bueno, dos personas se casan y se conocen el día que se casan. Difícilmente van a terminar bien. Puede ser que alguno termine bien. Y ellos se conocieron el día que se casaron. Y claro, después salen los cuernos, sale de todo, ¿no? Y no solamente dos personas, eran varios grupos, cada uno con sus intereses. Evidentemente, como pasa en todos estos casos de gente que tiene tanto dinero y que son tan importantes y que cada uno tiene su agenda propia, y ahí es donde se resquebraja. Aquí venden el cuento de que son un equipo y que son los Vengadores y que no están los Vengadores, el Capitán América se lleva mal con Iron Man. Entonces pasa un poco cuando se reúnen estos grupos de superhéroes que en el fondo no se soportan, porque el cuento que vendieron es que eran amigos de infancia y que eran un equipo y vendieron esa imagen que es puro marketing, de como una peña de que veían los partidos juntos, que se conocían y que tenían, como si tú con tu grupo de colegas, en el caso de que seáis millonarios, podáis presentaros a ser presidentes del Barça. En la primera temporada de los chicos del PowerPoint, el equipo no va bien. Rosell quiere echar a Rijkaard, holandés y pupilo de Cruyff. Mientras Sandro busca un delantero, Cruyff insiste en que hace falta un medio, Edgar Davids, también holandés. Al final, Laporta hace caso a Cruyff y el equipo remonta. Chiqui, Rijkaard y Laporta siempre acudían a pedir el consejo de Johan Cruyff. Y Cruyff les decía, falta equilibrio en este equipo, no busquéis delanteros. Sandro estaba buscando delanteros. Y el fichaje para equilibrar el equipo es Edgar Davids. Y si queréis, viene porque yo he hablado con él y vendría libre este invierno. Y así se hizo, y la segunda vuelta que hizo el Barça fue espectacular. Fue espectacular. Claro, eso se hizo a pesar de Sandro. Los chicos del PowerPoint salvan su primera temporada sin títulos, pero ilusionando en lo deportivo y estabilizando las cuentas. Dentro de la Junta, Rosell cada vez gana menos batallas. Porque Sandro, en las reuniones de junta directiva, solía dibujar un terreno de juego en un papel y ponía a los jugadores por posiciones, en las posiciones duplicadas, ¿no? Pues en el lateral derecho 2 jugadores, el central 2 jugadores, y en el delantero centro
escribió Eto'o, Luis Fabiano. Escribió los dos. Y seguramente lo hizo con la habilidad para acabar terminando, si hubiera sido su voluntad, bueno, si hubiéramos seguido su voluntad en Luis Fabiano, pero ahí Laporta quiso traer a Eto'o y de hecho el primer fax que se le envía al Mallorca con la intención de fichar a Eto'o, recuerdo perfectamente que se lo pongo yo delante en la mesa de junta directiva y él lo firma y dice, va, tíralo, envíalo. El fichaje de Eto'o es importante porque es un futbolista canterano del Madrid y Rosell es amigo de Florentino Pérez. Se conocen desde que el Madrid fichó a Figo, que también tenía contrato con Nike. En la Junta hay quien cree que Rosell y los suyos no quieren molestar en Madrid. Señor Jordi Moix, en su época éramos muy amigos, él proviene de la FAMNAU. Veranábamos juntos en Calella de Palafrugell. Y estábamos en la playa un domingo y dice, oye, tengo que hablar contigo porque a ver si convences a Jan para que no fiche tú. Lo que me dice, no, porque es que Sandro está muy preocupado porque, claro, ahora las relaciones con Florentino son buenas y, claro, si fichamos a Eto'o, se van a deteriorar. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿La preocupación vuestra es el Madrid? ¿No? ¿El bienestar del Barça? Yo sé que correr como un negro para mañana vivir como un blanco, seguro que correré. El 2005, por primera vez en años, el club ve que puede ganar la Liga y busca refuerzos en enero. Lo que sí te puedo decir es que todos los fichajes que se hicieron en mi época fueron absolutamente aprobados por mí en ese momento, hasta Maxi López y Albertini, que estos sí que fueron fichados a mis espaldas. Maxi López y Albertini son dos jugadores que no tendrían una línea en la historia del Barça si no fuera porque desencadenaron la tormenta. Llegan al club en el mercado de invierno de la segunda temporada de los chicos del PowerPoint. En ese momento yo era un vicepresidente deportivo y me enteré que el club había fichado a estos jugadores sin que yo lo supiera y a mis espaldas, que fueron Maxi López y Albertini. Fue cuando yo entonces ya dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que en ese momento me enteré por la prensa, siendo vicepresidente del club, que habíamos fichado a estos dos jugadores y entonces ya fue cuando dije, hasta aquí, y aquí se acabó mi etapa como vicepresidente del club. Me esperé a acabar la temporada y entonces fue cuando dimití. Fue por este motivo exactamente. Bueno, porque yo pensaba que teníamos que gestionar el club desde dentro y no que nos gestionaran desde fuera. Y entonces esto pues generó tensiones, sí, la verdad es que fue así. Los primeros meses no, como te he dicho antes, porque cumplimos un poco el pacto que teníamos de que cada uno tenía una área y cada uno tenía que dedicarse a su área, pero con el tiempo, pues al final el pacto que habíamos llegado no se cumplió. Y entonces, obviamente, estas cosas generan tensión. Sí, hubo una tensión clarísima. Rosell tiene decidido que así no va a seguir. Una de las patas del triunvirato se está resquebrajando. Soriano sigue gestionando los números más o menos al margen de la polémica. No recuerdo entender nada, ¿no? Yo pienso que estábamos en una espiral, todos, especialmente yo puedo hablar por mí, en una espiral de trabajo infinito. Y era el director general de una empresa relativamente grande y además estaba sometido a todos el trabajo que conlleva ser un vicepresidente de la Junta, etc. Y cuando se oían y parecía que Sandro se quejaba de algo, a mí me parecía pues un poco infantil, irrelevante, ¿no? Pequeñas cosas miserables que yo no entendía, de si uno aparece más o aparece menos, ¿no? Supuestamente Sandro decía que él tenía que controlar toda la parcela deportiva. Las filtraciones ya son continuas y así no se puede seguir. El Dry Martini lleva décadas brillando en la noche de Barcelona. Es uno de los mejores bares del mundo. El cóctel que da nombre al local es un clásico. Javier de las Muelas, el barman, mezcla ginebra, una caricia de vermut seco y piel de limón. Lo sirve en una copa muy fría y con una aceituna sevillana. En la trastienda de la coctelería está el restaurante Speakeasy. Allí, Laporta y Rosell se citan una noche para decirse las cosas a la cara. Bueno, mira, yo siempre he dicho con Jan que es una persona a la que le tengo en el fondo mucho cariño.
Y entonces, claro, si tú no le tienes mucho cariño a alguien, no puedes estar 6 horas, no puedes estar 6 horas comiendo, cenando, estando junto en una mesa, es imposible. La charla deja algunas cosas claras. Los dos son conscientes de que no hay marcha atrás y pactan una tregua hasta que acabe la temporada. Al acabar el campeonato, Rossell se va. La comunidad del anillo se ha disuelto. En 2003, cuando los chicos del PowerPoint llegan, el club ingresa poco más de 120 millones. En 2005 supera por primera vez los 200 y cierra el ejercicio con más de 30 millones de beneficio. ¿Os acordáis de aquella colaboradora que se preguntaba cuánto duraría el buen rollo? Pues solo han pasado 2 años. Y yo creo que Sandro, que es un tío muy inteligente, hace un movimiento que es el de yo de vicepresidente deportivo no me voy a quedar toda la vida, y ya me desmarco y ya vendré y volveré como presidente. No se va solo. Un grupo de directivos lo deja con él. Uno es Josep Maria Bartomeu. Dirige la empresa familiar que se ha hecho de oro vendiendo fingers de aeropuerto por medio mundo. Bartomeu es, junto con Laporta y Rossell, la tercera persona más importante para explicar el Barcelona en los últimos 20 años. En la junta de Laporta, Bartomeu estaba gestionando el baloncesto hasta que el presidente lo desautoriza en público. Una vez se ganó la Liga, pues fue el momento donde unos cuantos directivos, en desacuerdo con la gestión, no solamente en el tema baloncesto, en muchos otros temas. El baloncesto al final no era lo más importante, pero sí que era una parte del desacuerdo, pues decidimos dimitir. En 2005 el Barcelona ha ganado su primera Liga en años. Laporta se libra de la sombra de Rossell, pero lo más importante es que un canterano de origen argentino empieza a jugar regularmente con el primer equipo. Este 16 de octubre vamos a ver debut liguero para Leo Messi Albert. Efectivamente se retira el luso Deco, el autor del gol. Va a entrar en su lugar, 17 añitos, corrígeme si me equivoco, debut, puede ser debut en partido oficial de Liga. En primera división, indiscutiblemente. Correcto. Bueno, pues ese cambio se ha producido en el minuto 38, apenas va a tener tiempo de demostrar su clase, pero siempre la referencia de este jugador argentino del que se habla y no se para, ya veremos a ver. Es tan pequeño que lo llaman la pulga. Todo lo bueno y lo malo del Barcelona de los siguientes 20 años está ya presente en las 2 primeras temporadas de los chicos del PowerPoint. Onda Cero Podcast. Escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero.